¿Qué tal amigos? Esto es Impacto Venezuela. Hoy es lunes 8 de junio del año 2020. Comenzamos invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde que debe darle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Tenemos una nueva ventana informativa para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Allí no solamente hay noticias, secciones especiales, también hay entretenimiento, humor político venezolano, todo lo que usted necesite saber de Venezuela y el mundo lo va a encontrar en un solo lugar, www.impactovenezuela.com. A esta hora queremos hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con lo que ha dicho la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Muy alarmante este titular que ha aparecido a lo largo de todo este fin de semana en distintos portales. Ellos alertan que la crisis alimentaria en Venezuela tiende a empeorar a finales de este año 2020. Inclusive muchas organizaciones también han hablado de la posibilidad que Venezuela entre en una hambruna. También la población sigue haciendo largas filas para esperar poner combustible en las estaciones de servicio, 1, 2 días instalados allí, además de ser pues un peligro por el tema de la inseguridad. Los periodistas en alerta porque el régimen ha decidido atacar, violentar a los periodistas venezolanos que pueden informar de la crisis precisamente en las estaciones de servicios. Lo veíamos con el caso de la periodista, de la colega Carol Romero, a quien no solamente privaron de libertad, sometieron al escarnio público, sino que además la golpearon salvajemente simplemente por haber de alguna manera informado lo que se genera en cada una de las estaciones de servicio. A partir de este lunes 8 de junio hay una nueva modalidad en Venezuela para llevar adelante la cuarentena por el COVID-19. Tiene que ver con que en una semana habrá confinamiento absoluto, radical, y en otra semana pues las personas de alguna manera podrán salir progresivamente a la calle. Una forma diferente de llevar la cuarentena en el mundo ha diseñado el régimen de Nicolás Maduro. Pues esta semana comienza ese nuevo sistema. Veremos qué conclusiones y qué consecuencias trae que existan algunas semanas en las que la gente puede salir libremente a la calle. A esta hora queremos invitarles a que puedan compartir con nosotros nuestra mesa de análisis. El día de hoy estos temas que han sido noticia en Venezuela los vamos a estar analizando con el sociólogo Francisco Coelho. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy en nuestra mesa de análisis tenemos el honor de conversar con el profesor Francisco Coelho, sociólogo, además pues reconocida institución dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, ¿cómo está? Le saludamos. Hola Carla, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, bienvenido a nuestra mesa de análisis el día de hoy. Pues muy preocupados por la situación de Venezuela. ¿Qué piensan los ciudadanos en medio de una crisis tan alarmante que quisiéramos empezar a analizar punto por punto? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, lo que ha dicho la FAO, que ya este año pues va a ser muy grave, va a haber una situación que tiende a empeorar en este año 2020 para que los venezolanos puedan alimentarse como lo debe hacer un ser humano normal. ¿Qué piensa usted y qué reflexión podemos hacer para iniciar esta conversación, profesor? Bueno, yo diría que con respecto al tema alimentario, al igual que otros, pero en particular con este, lo que estamos encontrándonos son los resultados de las políticas que comenzaron a aplicarse con Chávez y que han continuado con el régimen actual. Es decir, se tomaron una serie de medidas de invasiones, expropiaciones, de hostilidad hacia las empresas que estaban trabajando en el campo, en el área agroindustrial, en el área ganadera, y el resultado es que todos estos años han conducido a una devastación. Bueno, de hecho la palabra devastación aplica para cualquier aspecto de la vida venezolana, pero en este caso que me estás planteando, acabó con todo el trabajo que se había hecho durante décadas para el desarrollo del campo y de la industria agroindustrial. En estos días, el presidente de FedeAgro alertaba
sobre los retrasos en la siembra, que con motivo de la llegada de las lluvias, que es una época clave, y dice que eso podría implicar que la oferta de alimentos hechos en Venezuela disminuyera apenas a 14% de lo que el país necesita. Pero, como digo, eso es parte de un conjunto de medidas que han llevado a esta situación. La encuesta de condiciones de vida que la Universidad Católica ha venido publicando desde hace varios años alerta de que ya 90%, más de 90% de la población está en situación de pobreza, en algún grado de pobreza, más del 90%. Se dice rápido, pero hay que recalcarlo para que quede en la mente de los que nos están escuchando. Claro, sí, muy grave porque además está la situación del combustible. Usted lo decía con el tema alimentario, pero ves que esos mismos productores se han visto afectados porque no han tenido combustible para poder llevar la comida a cada uno de los diferentes lugares de Venezuela. Y nos preguntamos entonces cómo va a pasar el venezolano la vida en una estación de servicio toda la vida, todos los días, durmiendo en estación de gasolina y además expuestos a dos situaciones. Una, lo que tiene que ver con la inseguridad. Y lo otro, que los guardias nacionales estén siempre sobornando a los venezolanos, que se pretenda de alguna manera ni siquiera dar el vuelto cuando se paga en dólares, que vean cómo la gasolina pareciera ser para enchufados, profesor. Bueno, digamos que esto forma parte de lo mismo, es decir, ¿qué ocurrió con la industria? Aquí hay que decir dos cosas. Primero, ¿qué ocurrió con la industria petrolera? Bueno, simplemente aplicaron el modelo castrochavista, es decir, recuerden que más de 20.000 profesionales expertos en todas las áreas de la compleja industria petrolera fueron despedidos con un silbato en vivo y directo, de la manera más humillante por el señor Chávez. Esos 20.000 empleados fueron sustituidos por 20.000 profesionales, perdón, 20.000 personas más, hasta subir la cifra a 160.000 personas. Este dato yo creo que es importante. Petróleos de Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios, procesaba 1.200.000 barriles de gasolina al día con 45.000 empleados. Después llegó a tener una nómina de 160.000 empleados y ahora no produce gasolina ni extrae petróleo. Esa es la fórmula. Ahora, cualquier gobierno sensato ya habría renunciado ante la humillación, además de convertir. Es decir, esto es como decir que Francia se quedó sin vino, porque el gobierno destruyó toda la industria vitivinícola de Francia. Bueno, Venezuela se quedó sin petróleo y sin gasolina. Pero además, lo más retorcido de estos regímenes es que ellos le ven el lado bueno. ¿Qué entiendo yo por el lado bueno? Desde su perspectiva, esto significa, como tú indicabas antes, es que las personas están distraídas haciendo cola. La gente está controlada por el régimen haciendo cola. Los que lo sustentan en el poder, los militares, hacen negocio y es una manera de pagar la lealtad al régimen, diciendo, bueno, ahora exploten a los venezolanos cobrándole la gasolina a 3 y 5 dólares el litro. Entonces, digamos que esto forma parte, o sea, lo que decíamos antes del mundo del campo, el mundo de la industria petrolera y cualquier aspecto que uno tome, forma parte de lo mismo. La destrucción, la devastación y después la utilización política de esa devastación. Ahora, ¿qué viene para Venezuela en los próximos meses, tomando en cuenta dos cosas? La primera, lo que han dicho los expertos petroleros como Horacio Medina. También conversábamos inclusive con Rafael Ramírez y nos confirmaba que él le había entregado a Nicolás Maduro, la quinta empresa petrolera más importante del mundo, pues de alguna manera siente que el único culpable es Nicolás Maduro y no él, ¿no? Pero entonces, ¿qué viene en los próximos meses para una industria petrolera donde la gasolina iraní va a durar aproximadamente entre 25 y 30 días cuando mucho? ¿Qué viene para Venezuela cuando en las casas no hay ni siquiera DirecTV? ¿Qué viene para Venezuela cuando los expertos en salud aseguran que el tope, la curva
curva más alta del COVID-19 va a ser precisamente en agosto o septiembre de este año. ¿Qué le espera a Venezuela en los próximos meses, profesor? Bueno, lo que le espera a Venezuela es que nos vamos a tener que enfrentar a un país eh, que ya estaba devastado y ahora en esta devastación es susceptible de ser absolutamente arrasado por la pandemia. Además, recordemos que la pandemia va acompañada de una población que no come bien, acceso a medicamentos, que no tiene empleo, que tiene que salir a la calle y que no puede respetar el famoso distanciamiento social porque tiene que salir a la calle, porque más del 50% de la población que trabaja, la que trabaja, es población informal, así que tiene que salir todos los días a buscar su sustento. Es una población que es muy vulnerable. Entonces, lo que nos espera a Venezuela es una situación que ya ha sido descrita por los expertos como emergencia humanitaria compleja y que esa emergencia humanitaria, digamos, se radicalizará más todavía. Por eso, la sensatez que hay en la propuesta que ya está circulando desde hace varias semanas de que se conforme un gobierno de emergencia nacional. El presidente encargado, Guaidó, ya lo ha dicho, le digo, mira, yo me aparto, Sí. espero que el señor Maduro haga lo mismo y vamos a conformar un gobierno de emergencia nacional con todas las personas que de buena fe se quieran acercar. No le vamos a pedir el carnet del partido político, simplemente le vamos a pedir que sepa de las áreas clave. Es decir, invitemos al señor Julio Castro, por ejemplo, Sí. experto en el tema de la Epidemia. pandemia. Invitemos al doctor Gustavo Villasmil, por decir a alguien, que también es un hombre experto en materia de salud pública, y así sucesivamente, a los expertos petroleros. ¿Para qué? El gobierno de emergencia nacional lo que busca en primer lugar es, y esa yo creo que es una idea clave, es normalizar el país. Esto es un país que está enloquecido, totalmente enloquecido. Entonces, normalizar el país y, digámoslo en términos muy gráficos, parar la caída, ¿ok? Parar la caída, que el país no siga cayendo, Sí. para que a partir de detener la caída y de normalizar el país, empecemos a relanzar los servicios públicos, agua, luz, gas, por supuesto el combustible, pero para eso tú necesitas un gobierno de emergencia nacional, primero conformado por expertos que puedan abordar el tema, primera cosa. Segundo, porque es la única manera que recibamos ayuda internacional, inversión, porque los organismos multilaterales no le van a dar dinero al régimen y se necesita mucho dinero para invertir en infraestructura de agua, de transporte, la recuperación de la industria petrolera. Hay que llamar a empresas privadas petroleras para que vengan e inviertan con nosotros en la industria petrolera, y nada de eso se va a poder hacer con el régimen actual. Pero fíjese algo, Y profesor, la, perdón que le interrumpa, una precisión que le hago, que es que muchas personas piensan en ese análisis que usted ha hecho de un gobierno de emergencia nacional conformado por expertos, sería pues un sueño, suena inclusive hasta una utopía. Hay quienes han visto de mala manera, con recelo, con cierto reojo, este acuerdo que ha firmado Juan Guaidó como presidente interino con Nicolás Maduro. ¿Por qué lo han visto así? Porque muchas veces piensan que negociar con la dictadura es inviable, que un Nicolás Maduro o un Diosdado Cabello no dan puntadas sin dedal, que siempre están haciendo algo, que salen fortalecidos de algún tipo de crisis. Entonces, quizás conformar algo en el que se pongan de acuerdo estos dos sectores en pugna. ¿Estaría bien negociar con la dictadura, profesor? bueno, fíjate, negociar. La palabra negociar puede significar cualquier cosa. En primer lugar, yo insisto mucho en no hablar en bandos, en pugna, porque aquí no hay bandos. Aquí hay más del 90% del país que quiere que esto acabe y Sí. termine ya. Y del otro lado tenemos una minoría, ¿verdad? Una minoría que digamos una casta
es una casta, en el sentido técnico de la palabra, una minoría que está bañada en privilegios obtenidos de mala manera y que está en contra del país y que están estorbando la posibilidad real de salvar el país. Estamos hablando de unos cientos de miles, si acaso 100.000 personas o 200.000 personas, si acaso, conforman todo el establishment del castrochavismo. Sí. Ellos están impidiendo, esa minoría, esa casta, está impidiendo que el país se enrumbe hacia su salvación. Y eso, por supuesto, no se puede sostener en el tiempo. Entonces, hay una lucha política importante y por eso digo que no hay bando. Por supuesto, siempre hay que negociar. El tema no es negociar, el tema es de qué se va a negociar. Yo creo que sí fue un logro, y además un logro importante, porque fíjense que esto es importante. Días antes de este acuerdo, que algunos llaman Tribunal Supremo de Justicia, yo no sé cómo llamarlo, pero ni tribunal, ni supremo, ni de justicia decidió crear una nueva directiva de la Asamblea Nacional, de manera ilegal e ilegítima. Bueno, entonces el Ministerio de Sanidad del régimen firma un acuerdo ¿con quién? Lo firma con la Asamblea Nacional. Claro. O sea que en cuestión de días, esa supuesta directiva quedó absolutamente inhabilitada. Pero por supuesto, como tú dices, estamos hablando con un grupo que está obsesionado con el poder y está obsesionado porque su vinculación con el delito internacional es de tal magnitud que ahora tienen miedo. Uno debería decir, pero por favor tengan un mínimo de dignidad, asuman el costo de sus pecados. ¿Ok? Ahora lo están persiguiendo. Sí, bueno, lo están persiguiendo porque usted no puede tener un involucramiento con el delito internacional de esa magnitud y después esperar que eso salga gratis. No puede salir gratis. Entonces ahora estos personajes siniestros como Timoteo Zambrano y Mujica y compañía quieren con una argucia legal tratar de crear, ¿verdad?, un CNE que no va a ir, ¿no? O sea, no va a poder ir a buen fin. Entonces, sin ningún tipo de legitimidad, les va a pasar lo mismo que pasó con las supuestas elecciones del año 2018. Entonces, ellos pueden seguir haciendo trucos, pueden seguir con esto, como dicen los norteamericanos, con estos tricks, pero eso no va a poder contra la realidad. Es decir, los trucos leguleyos que ellos inventen no van a poder, van a ser aplastados por una realidad que hemos ido describiendo tú y yo desde hace un rato, que va a ser aplastante. Además, ¿cómo vas a hacer unas elecciones cuando la pandemia esté en un punto álgido? Es decir, ¿cómo vas a poder montar unas elecciones? Sí. Empecemos por ahí. Y después empecemos con un CNE que nadie va a reconocer. Sí, pero por eso le decía que sí, que si usted veía que este era el momento de sentarse a establecer acuerdos, entendemos que el país necesita acuerdos, pero históricamente el chavismo, el socialismo, desde Chávez hasta acá, tenemos 20 años viendo cómo han sido expertos en echar tierrita en los ojos de algunos miembros de la oposición. Si hablamos años atrás, empecemos por aquello que se llamaba la Mesa de la Unidad Democrática. Cuando se salió de lo que el golpe de Estado de Chávez, también hubo otra mesa en la que por cierto estaba Timoteo Zambrano. O sea, es decir, esto ha sido historia, esto no es nuevo. Y ahí es donde ellos se lucen, donde saben ganar tiempo, ganan tiempo, lanzan elecciones, nadie se las reconoce, pero siguen en la silla de Miraflores, siguen de alguna manera con el dinero que entra por el petróleo en la mano, sigue con el poder. Entonces el venezolano es el que sigue de alguna manera afectado, ¿no cree, profesor? Bueno, fíjate, esto es importante. ¿Con qué poder? Yo diría varias cosas. Yo creo que el acuerdo, digamos que en una lucha política hay digamos, una direccionalidad estratégica y otra táctica. En este momento, ¿verdad?, el acuerdo responde a un movimiento táctico porque efectivamente hay gente que se nos va a morir y hay que hacer todo lo posible para que evitemos esa muerte con el acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Creo que eso era importante hacerlo
porque recuerden que también había gente de la oposición y del propio chavismo que decían que Guaidó era el que estaba bloqueando. Entonces, ahora se callaron, se debieron callar la boca, ¿no? Nadie está bloqueando nada. La ayuda no la está bloqueando nada. Y sobre todo, esa ayuda no la va a manejar el gobierno, porque obviamente significaría porque la va a manejar directamente la OPS. Ahora, la lucha, ya inmediatamente la oposición ya ha ripostado sobre este CNE de mentira y sobre estos falsos aliados que se hacen llamar de oposición, y yo entiendo que es una pelea que puede ser desesperante. ¿Y desesperante por qué? Porque tú tienes del otro lado, vuelvo y repito, esto es, yo creo que es clave insistir. Del otro lado tú tienes unos pocos miles de castrochavistas que están muy asustados, ¿ok? Que están desesperados, que para ellos Venezuela ya no es un país, sino una guarida, ¿verdad? Y del otro lado tú tienes la mayoría abrumadora de la nación. No solamente la mayoría en términos de la gente común, sino que todas las instituciones importantes del país, la iglesia, Fede Cámara, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, absolutamente toda la institucionalidad que hace civilizado un país está en contra de esto. Entonces, esto no es una lucha fácil, es una lucha para los que estamos aquí adentro todavía es más desesperante, Claro, porque somos los que tenemos que calarnos este infierno, porque no solamente tenemos que hacer lucha política, tenemos que ver cómo conseguimos la comida, cómo conseguimos el combustible. Es sobrevivir. Uh-huh. Sí. No es una lucha fácil. Lo que tú dices es cierto. Lo que ellos tienen en la mente no es nada parecido a lo que un demócrata normal tiene. Y por eso entonces la lucha es tan difícil, es tan exigente, por eso hay que apoyar, yo creo que hay que apoyar a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional con los errores que han cometido errores, sí. Además muchos de esos cometidos porque estás tratando con gente que no es normal. Sí, claro. Yo en estos días decía, mira, aquí no estamos peleando una alcaldía en Bavaria con el partido de Angela Merkel. Aquí estamos luchando con una organización que está vinculada con lo peor del planeta. Sí, al Hezbollah, el ELN, FARC, o sea, es una mezcla de las peores organizaciones criminales del mundo. Exactamente, entonces no es una pelea pareja. Sí. Lo que sí es cierto es que, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, es que por un lado, tú decías, él sigue en el poder, pero ¿sigue el poder con quién? Con un sector de las Fuerzas Armadas. Y esto hay que tenerlo muy claro. Alguien decía, no recuerdo quién, pero las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no sirven para sentarse sobre ellas. Entonces, tú indefinidamente no puedes mantener un país a punta de bayoneta. Sobre todo con una crisis económica de esta magnitud. Yo conversando con unos expertos, hablábamos, por ejemplo, de la dictadura de Pinochet o la de Franco, para hablar de dictaduras de derecha, para que la izquierda no se ponga brava. Entonces hablamos solo de dictaduras de derecha. Entonces, tanto Pinochet como Franco se apoyaban en las Fuerzas Armadas, pero tanto uno como otro hicieron que esos países funcionaran. ¿Okay? O sea, la España de Franco era una España que funcionaba. ¿Okay? Había limitaciones, había problemas, pero era un país que funcionaba. Chile, otro tanto. Tanto así que todos los presidentes que vinieron después de Pinochet jamás cambiaron el modelo económico de Chile. Pero aquí tenemos un caso en donde yo te digo, yo tengo las bayonetas, ¿y qué más? Más nada. Claro. Yo no tengo agua, yo no tengo luz, yo no tengo gas, yo no tengo gasolina, yo no tengo comida, yo no tengo carreteras, yo no tengo educación, yo no tengo nada. Entonces ahí hay una pelea y digamos que está el epicentro de las posibilidades de lucha que tenemos en el futuro. Así es. Bueno, profesor, le damos las gracias por habernos acompañado. Sabemos que
Cada venezolano está viviendo un momento muy duro dentro y fuera del país. Son casi 6 millones de personas las que han migrado, los que están en frontera esperando que les puedan dar paso, negociar con guardias que les cobran en pesos para dejarlos pasar a su país. Situaciones muy duras, pero sabemos y tenemos la confianza puesta en Dios que en algún momento pues toda esta pesadilla pueda acabar. Gracias por haber estado en Impacto Venezuela, profesor. Amigos, conversábamos con Francisco Coelho, profesor de Sociología Política de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido enfático al señalar que el 90% de los venezolanos de alguna manera está enfrentando situaciones de pobreza. Por eso pide que de alguna manera se organice un gobierno de emergencia nacional. ¿Está de acuerdo con esto de establecer algunos convenios, escuchar, unir a el régimen de Nicolás Maduro? Porque en este momento por el que atraviesa Venezuela todos los sectores son necesarios. Sin embargo, pues obviamente no confía en un proceso electoral de la mano de Nicolás Maduro. Nuestros equipos están desplegados en toda Venezuela para llevarles información de manera directa en cada una de las regiones. Por eso a esta hora nos vamos a Caracas. Mildred Manrique nos cuenta que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, alertó que la crisis alimentaria en Venezuela empeorará antes de finalizar el año 2020. También Mildred nos va a hacer un resumen de lo que tiene que ver con este nuevo sistema de cuarentena que se lleva a cabo a partir de este lunes 8 de junio en Venezuela. Mildred, te escuchamos. Sí, Carla, muchísimas gracias por este contacto. Tenemos una información muy importante que queremos hacerles llegar y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, alertó que la crisis alimentaria en Venezuela empeorará antes de finalizar el 2020. Pero además, en los últimos años se ha vuelto cotidiano ver cómo las personas mayores y también los niños comen de la basura. Por otra parte, también es importante resaltar que las cifras de coronavirus en Venezuela ascienden a más de 2.000, mientras los muertos se ubican en 22. En los reportes que presenta el régimen de Nicolás Maduro se habla que la mayoría de estas personas vienen de contacto con personas, pueden ser casos comunitarios, que son los que se dan cuando llegan las personas de otros países, pero el más alarmante o la cifra más alarmante siempre se da con los migrantes, los que están regresando por las fronteras. Allí es donde se encuentra el mayor foco de personas contagiadas por COVID-19, según la información del régimen de Nicolás Maduro. Entre tanto, también esta semana, desde hoy, arranca el plan de confinamiento, 7+7, es decir, se hacen 7 días de actividad económica, de trabajo, la gente sale tomando sus previsiones, utilizando las mascarillas y todo lo que haya lugar, como lavarse las manos con frecuencia, pero luego arranca un periodo de confinamiento que es el de esta semana. Por 7 días los venezolanos van a tener que mantenerse en sus casas en una cuarentena radical, como lo dice el régimen, para ver cómo evoluciona este proceso o este comportamiento de los venezolanos, evitando pues que se siga propagando este virus que no solamente afecta a nuestro país, sino que es algo a nivel mundial. Con esto regresamos al pase a los estudios contigo en Bogotá. Adelante, Carla. Gracias, Mildred, por tu reporte. Fedecámaras Carabobo advierte que el nuevo precio de la gasolina traerá consigo el aumento en los costos de los bienes y servicios, y con esto se agrava el proceso inflacionario que atraviesa el país. Es un informe de nuestro corresponsal en la zona, Ignacio Yaguare. Jonathan Aldana, presidente de Fedecámaras Carabobo, señaló que gran parte de las empresas en la región involucran en sus procesos productivos y de distribución unidades a gasolina, por lo cual el nuevo aumento del combustible tendrá un impacto en el costo de productos y servicios. Esto va a redundar en un incremento en los costos de producción, en la estructura de costos. Por lo tanto, esos incrementos de costos van a significar también mayores precios, más inflación. Este aumento tanto exorbitante en los precios de la gasolina definitivamente traerá un aumento en la inflación. Aldana también considera que el nuevo plan de flexibilización 7x7 para el sector industrial es poco viable, pues en procesos productivos la puesta en marcha y parada de equipos requiere de periodos prolongados. Por ejemplo, en los sectores productivos donde hay procesos, donde hay hornos, máquinas,
máquinas que son relativamente sofisticadas, que para trabajar con ellas se necesita una cierta metodología, un cierto tiempo, y es preferible tenerla funcionando y estarla parando con frecuencia, más bien es contraproducente. Evidentemente que allí habrá que hacer una especie de flexibilización distinta, es decir, se turnará el personal. Por último, el representante empresarial indicó que para ayudar a la recuperación económica de este sector en medio de la pandemia es necesario que el gobierno reduzca al menos 2 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado y realice su liquidación mensual. Desde el estado Carabobo, Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Desde este fin de semana, los venezolanos que quieran regresar a su país van a tener que enfrentar nuevas restricciones que ha establecido el régimen de Nicolás Maduro en la frontera colombo-venezolana. Recordemos que muchas personas vienen de Ecuador, pasan por Colombia, otras vienen de Perú, están regadas en las autopistas de Latinoamérica, mujeres con niños, embarazadas, tratando de llegar a su destino final, Venezuela. Pues esto ya no será posible de manera habitual, normal, porque estas nuevas restricciones no permiten el ingreso por parte de estas personas en la frontera colombo-venezolana. Queremos compartir con ustedes a esta hora las declaraciones del director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien pues de alguna manera rechaza estas restricciones. En la actualidad en Colombia hay un poco más de 1.809.000 ciudadanos venezolanos. Algunos de ellos han tomado la decisión de volver a su país, y es así como un poco más de 70.000 ciudadanos venezolanos han retornado. Como gobierno hemos organizado un proceso juicioso en coordinación con las diferentes autoridades y los entes de control, como la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, para generar un proceso garante de los derechos humanos, entendiendo este derecho a migrar. Primero, fuimos informados que por Arauca se había restringido el ingreso a los propios nacionales venezolanos a 3 días a la semana. El día de hoy hemos sido informados que Venezuela tomó la determinación de restringir el ingreso de sus propios nacionales a 3 días a la semana, hasta 300 personas día. Dada esta situación, deberemos tomar las decisiones correspondientes que nos permitan garantizar el derecho a migrar, pero también una protección en salud para la población venezolana residente en el país, como la población de tránsito, siempre en un marco de derecho de protección de los derechos humanos. Este domingo fue detenido en el estado Lara un médico del Hospital Central de Barquisimeto, esto por un policía representante de Poli Lara. Según trascendió, el funcionario ingresó armado al centro de salud con una persona que ya, lamentándolo mucho, venía sin signos vitales. Por este motivo fue apresado, pero el gremio se unió y protestó, razón por la cual fue liberado en tan solo 30 minutos. Hoy queremos decirle a los larenses, a los venezolanos y al mundo que en el Hospital Central Antonio María Pineda, en el servicio de emergencia, se ha llevado un acto de nuevamente agredir a los médicos, donde un funcionario de la Dirección de Inteligencia Policial, de un cuerpo político del régimen de Nicolás Maduro, al llegar con una persona, la cual fue producto de un hecho violento por proyectiles en un arma percutada y sin signos vitales, este funcionario del DIP, de la llamada Dirección de Inteligencia Policial, entra al servicio de emergencia con un arma de fuego y emplaza de una manera prepotente, grosera y violando todos los derechos humanos al médico residente doctor Ángel Silva para que fuera y cargara el cadáver que venía en una camioneta. El doctor le dice que esas no son sus funciones, que sin embargo valora el paciente. Y este señor, de una manera inmediata, procede a golpearlo, a esposarlo y supuestamente a decirle que eso es negligencia médica, cuando nos percatamos que la persona que viene en la camioneta llega sin signos vitales. Este ciudadano inspector del DIP saca al médico del servicio de emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda en el estado Lara a golpes
y esposado y quería llevárselo detenido. Gracias a la acción de los médicos especialistas, de los residentes, de las enfermeras y de todo el personal del sector salud de este importante instituto dispensador de salud en el estado Lara, evitamos que el doctor Ángel Silva fuese llevado privado de libertad. Hoy los venezolanos y los larenses vemos nuevamente cómo el régimen de Nicolás Maduro, con sus cuerpos de seguridad política, siguen agrediendo a los médicos y a todo el personal del sector salud. Señor Nicolás Maduro, señor Diosdado Cabello, señor Jorge Rodríguez y señora Delcy Rodríguez, ustedes que comandan el régimen autocrático en Venezuela, los médicos les decimos que vamos a seguir en pie de lucha. Y si siguen agrediendo a nuestros médicos o a cualquier miembro del sector salud, estaremos en pie de lucha para evitar estas agresiones. A las organizaciones internacionales de derechos humanos, necesitamos que accionen de manera inmediata en Venezuela. Hoy en el estado Lara evitamos que un médico fuera privado de libertad por el acto violatorio de los derechos humanos de este funcionario. Hoy le decimos a la señora gobernadora Carmen Meléndez, al jefe de la SODI, el gremio médico en el estado Lara y el sector salud exige respeto y que se mantengan los derechos humanos en nuestro estado y a nivel nacional. Aquí nadie nos va a venir a agredir a pesar de esta crisis que atraviesa el país. Continuamos en pie de lucha y ya el doctor Ángel Silva, médico residente del Hospital Central Antonio María Pineda del Servicio de Emergencia, fue liberado. Pero gracias a la acción conjunta de todo el personal de salud, que hoy estuvimos allí acompañándoles y diciéndole a las autoridades que hay un sector monolítico en la lucha, unidos, y vamos a seguir estableciendo esta lucha. Y mañana lunes haremos una rueda de prensa para pronunciarnos con respecto a estas agresiones del sector salud en el estado Lara. En Venezuela, muchas personas no están cumpliendo las normas sanitarias para prevenir el COVID-19. En el centro de Barcelona, en el estado Anzoátegui, se puede ver cómo los habitantes no cumplen con ningún tipo de normativa ni de prevención, convirtiéndose en un punto de alto riesgo. El informe a esta hora nos lo trae Jesús Albino. Gracias, Carla. Nos encontramos en el Boulevard 5 de Julio de la ciudad de Barcelona. Aquí se encuentra la principal área comercial de la capital del estado Anzoátegui. Desde muy temprano en la mañana hasta las 12 del mediodía, todos los locales comerciales abren. Pero ¿será que respetan las medidas sanitarias y será que respetan el distanciamiento social? Las autoridades se encuentran desplegadas en este lugar para verificar estas situaciones. Sin embargo, algunas personas aún no toman conciencia respecto a lo que es el COVID-19 y las medidas preventivas que deben tomarse para su prevención. Las autoridades señalan que constantemente deben estar regañando a las personas como niños para que utilicen el tapabocas, para que utilicen guantes, mantengan el distanciamiento social. Aunque los locales comerciales cumplen con las medidas necesarias de higiene y salubridad para mantenerse abiertos, muchas personas no respetan estas medidas. Es la información que tenemos por los momentos desde el oriente de Venezuela. Continuamos contigo, Carla. Gracias, Jesús, por tu reporte. Nos vamos a las costas venezolanas, al estado Vargas. Y es que fueron los primeros en acatar la cuarentena que en el litoral vino con el cierre de las playas y los balnearios. Pero ya no aguantan más, pues necesitan llevarle comida a sus familias y por eso pidieron que el gremio playero entre en la nueva flexibilización de la cuarentena. Es un informe de nuestra compañera Ami Torres. Sí, gracias, Carla. El contacto lo establecemos desde el estado Vargas, donde representantes de la Cámara de Prestadores de Servicios Playeros hicieron un llamado de auxilio desesperados por trabajar, y es que durante estos casi 3 meses de cuarentena, pues lamentablemente ya agotaron sus ahorros y ya no tienen cómo mantener a sus familias. Se trata de al menos 4.000 trabajadores de más de 30 playas quienes piden incluir al sector playero en esta nueva jornada de flexibilización de los sectores económicos del país.
y por esta razón los directivos de la Cámara elaboraron un anteproyecto que fue presentado a las autoridades regionales y que cumpliría con las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud para la prevención del COVID-19, como por ejemplo el distanciamiento social, las jornadas constantes de desinfección, así como también el uso obligatorio del tapabocas y guantes por parte de los trabajadores. Mencionaron que aunque las playas en teoría deberían permanecer cerradas, la realidad es que cada vez son más las familias que acuden en busca de esparcimiento. Pero dejemos que sea un directivo de la Cámara quien nos cuente cuál es la realidad de estos trabajadores. Todo lo importante es la salud, pero si no padecemos una cosa nos vamos a morir de otra. A lo mejor estoy siendo extremista, pero así es. La gente ya llega un momento que ya no puede y nos lo han hecho saber a nosotros, somos los representantes de ellos en la Cámara, nos preguntan qué están haciendo, lo que a veces cree que la situación la tenemos nosotros en las manos y no la tenemos. Amor, entiendo al gobernador que ni tampoco la tiene él, tiene sus techos en la situación, amor, una cuestión más presidencial. Bueno, entonces si no es el gobernador, le pedimos al presidente de la República que se ponga en nuestros zapatos. A veces la gente dice, es difícil, quédese en su casa. Sí, entendemos que quédate en tu casa, pero como bien decían por ahí, vamos a cambiar de casa, quédate tú en la mía y yo en la tuya. Suena duro, sí, pero es la realidad, señores, es la realidad. La estamos pasando mal, no está fácil. No está fácil, hemos guapeado, van 90 días y estamos preparados a lo mejor para más, pero hay gente que sí, hay gente que no. Gracias, Jami, por tu reporte. Regresamos al estado Lara y es que los clientes de entidades bancarias denunciaron que el nuevo horario de flexibilización para la atención al público fue todo un fracaso debido a que muchos no resultaron atendidos. Es un informe de nuestro compañero Ramón Vélez. En su mayoría son adultos mayores quienes denunciaron que no son atendidos debido a que el número máximo de clientes que pasan por taquilla al día son 200. Hay abuelitos aquí que se están desmayando de hambre. Eso da lástima que después que una persona haya dado tanto por Venezuela vengan a desmayarse y a pasar por esa penuria. Lo más triste es que a estas filas acuden personas con condición delicada de salud. Los usuarios denuncian que en ocasiones no son atendidos. Porque sinceramente, mira, hay pacientes renales, hay pacientes oncológicos y no los dejan entrar. A esa realidad, también los usuarios suman que las plataformas de bancos públicos no sirven y para el retiro de dinero en efectivo únicamente les otorgan $1. Entonces aquí ya venimos personas que tenemos ya los 3 meses que no hemos podido cobrar. Eso. Y lo otro, las transferencias, que Bicentenario es el único banco que casi no tiene transferencia ni con internet. No están, como dice el dicho, marginando aquí en la cola. Nosotros madrugamos, a veces nos quedamos acá por la situación de agarrar el efectivo, nos están dando son 200 bolívares. Entonces no lo quieren hacer transferencia. Para la cuestión de los reales, pues tenemos que tener un teléfono inteligente. Es importante mencionar que muchas de estas personas salen de sus casas de madrugada, exponiéndose así a la delincuencia organizada en Venezuela. En el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. Gracias, Ramón, por tu reporte. Nos vamos al estado Táchira. Y es que, según el gabinete regional en esta entidad, a causa de las sanciones internacionales, solo llega el 20% de gas doméstico requerido mensualmente por las comunidades. Es un reporte de nuestra compañera Marine Glot. Según el gabinete regional en el estado Táchira, a causa de las sanciones internacionales, solo llega el 20% del gas doméstico requerido mensualmente por las comunidades. La nueva gerencia de gas comunal señaló que debido a las sanciones internacionales ha sido limitada la adquisición de implementos para mantener las plantas y químicos para procesamiento del GLP. Estamos hablando que cerramos este mes con aproximadamente 80 cisternas diarias cuando necesitamos para estabilizar completamente el estado aproximadamente 350 y 400 mensual. El gabinete de gas Táchira avanza en el proceso de estabilización del suministro. El segundo eje de acción
es el ataque incesante e inclemente contra las mafias que distribuyen el gas doméstico. Es importante señalar que ante eso, bueno, hemos tenido bastantes avances. Por un lado, hemos atendido a las comunidades más vulnerables. Entre tanto, a solicitud de autoridades del protectorado, el Ministerio Público adelanta una investigación en las plantas de llenado de gas de la entidad. En Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. Un equipo técnico y humano hace vida en Impacto Venezuela. Estamos en todas las plataformas digitales, en redes sociales. Nos consigue en Instagram y en Twitter como @ImpactoVE y en Facebook estamos como Impacto Venezuela. Una nueva ventana informativa se abre para todos ustedes. www.impactovenezuela.com es la verdad sin censura. Estamos trabajando minuto a minuto para vencer todo tipo de obstáculos que no le permiten al venezolano estar informado. Usted hace clic y allí podrá ver todo tipo de información, noticias, entretenimiento, especiales, opinión. Todo lo que usted necesita saber de Venezuela lo consigue en un solo lugar, www.impactovenezuela.com. Llegamos al final de esta transmisión, gracias por habernos acompañado. Recuerde que usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, le da clic a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores, hasta una próxima oportunidad.